Vamos a ir a la Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a Efesios capítulo 2. Vamos a estar meditando Efesios capítulo 2. Es en el Nuevo Testamento, por aquello que estén buscando ya por Génesis. Gloria a Dios. Recuerden que es una epístola. Capítulo 2, el verso 1 en adelante, le pido que lea conmigo. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es palabra de Dios, y el pueblo de Dios dice amén. Puede sentarse en este momento, por favor. Muy bien, el domingo por la mañana iniciamos una serie que se titula Salvos por Gracia, y les decía que es doctrina fundamental, que es muy importante que el Espíritu Santo nos ayude, despierte en nosotros el interés por la palabra, porque hoy hay mucho cristiano superficial que ni lee la Biblia, ni escucha la Biblia y ni escucha las prédicas, no oyen la palabra de Dios. Entonces, recuerde usted, esta doctrina de la salvación por gracia es fundamental. En ello le va a usted la salvación. Porque explicábamos el día domingo que hay muchas religiones, y prácticamente todas esas religiones hablan de la salvación por obras. Usted y yo no somos salvos porque seamos muy bonitos, no somos salvos por nuestra nacionalidad, tampoco somos salvos por obras que usted y yo hayamos hecho. La Biblia bien claro dice que aún estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice claramente aquí, porque por gracia sois salvos. Y explicábamos que la palabra gracia viene del griego charis, que de ahí viene carisma o regalo, don. Es decir, que la gracia es un favor, una bondad inmerecida de parte de Dios. Otra definición: la gracia es algo que no nos merecíamos. Usted y yo nos merecíamos el infierno, y el pueblo de Dios dice amén. La gente que todavía no ha aceptado la gracia del Señor van rumbo al infierno. Pastor, pero es que mi papá es un excelente hombre, mi mamá es muy educada. Eso no te salva. Portarte bien no te salva. En el cielo van a haber sorpresas. En el cielo vamos a encontrar gentes que aquí fueron en la tierra asesinos, fueron secuestradores, violadores, y que en un momento que aceptaron la gracia de Dios, Dios los declaró salvos por gracia. También la palabra gracia viene del hebreo gesed, y también significa lo mismo. Es una bondad inmerecida. Es decir, que usted y yo no merecemos la salvación, merecemos el infierno, porque traemos una naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán y Eva, y no hay nada que nos pueda librar de ello más que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿está usted diciendo que así de fácil, sí?
Ahora, hay algo muy importante. Muchos por eso han abaratado el evangelio y han abaratado la salvación, porque dice: ¿crees en Jesús y que murió por ti? Sí, lo creo. Ya la hiciste, te vas al cielo. Tampoco es así, porque la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan porque no se pueden arrepentir. La salvación es creer, es tener fe de que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y esa salvación me va a hacer producir obras de justicia que glorifiquen su nombre. Hoy no me quiero meter mucho en las obras, pero sí les explicaba rápidamente el domingo. Nosotros no guardamos la ley de Dios para ser salvos. Nadie por la ley es justificado, sino porque somos salvos. Entonces el Espíritu de Dios nos lleva a guardar la ley, porque nos redarguye que tenemos que obedecer al Señor. Entonces ponga mucha atención, estoy hablando de la salvación por gracia, mera gracia del Señor. Por pura misericordia usted y yo somos salvos. Usted y yo no pasaremos la eternidad en el infierno, lo pasaremos al lado del Rey de Reyes, Señor de Señores, el magnífico Creador. Aleluya. Voy a estar citando como siempre bastante la Biblia. Y hoy en la segunda parte quiero hablar de la justificación. La gracia es la justificación. Vamos a explicar en esta noche, ponga mucha atención, qué es la justificación. En su raíz hebrea y también griega significan lo mismo: validar, absolver, vindicar, ratificar. Es decir, aquello que nuestros padres Adán y Eva perdieron un día por el pecado, ahora a través de la sangre de Cristo somos justificados. Si me puedes poner en la pantalla Romanos 5:1, uno de mis versículos favoritos, casi de los primeros que aprendí cuando me convertí a Cristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Escuchó eso? No por obras, no. Dice: justificados pues por la fe. ¿Qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene paz con Dios, es porque usted no ha pedido perdón y usted no ha sido justificado. La justificación se define como el acto judicial de Dios, por medio del cual, basado en la obra meritoria de Cristo, le da al pecador la salvación por fe, porque el pecador, usted y yo como pecadores, lo recibimos por fe. Dios declara al pecador absuelto de pecado, liberado de su pena y restaurado como si fuera justo. Por eso le decía hace rato, en el cielo vamos a encontrar sorpresas. Ustedes se van a encontrar ahí, póngale, si aquel secuestrador famoso Mucha Orejas se convirtiera, usted lo va a encontrar en el cielo. Va a decir: Mucha Orejas, ¿tú aquí? Sí, porque es la justificación que habla Romanos 5:1, habla de la absolución, es decir, tiene un carácter judicial. Es como cuando a usted se le requiere y lo demandaron de un montón de cosas, y de pronto el juez viene y dice: sí, eres culpable, pero yo como juez te justifico. Todos tus pecados han sido perdonados y lavados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Se da cuenta de esto? Perdonados, pero también borrados. ¿Qué significa esto? Que es, cuando somos justificados por Dios a través de la sangre de Cristo, es como si usted y yo nunca hubiéramos pecado, porque ya alguien pagó por nosotros. Fíjese que yo estaba meditando en esto y vino a mi mente. Nosotros vivimos en Tuxtla cuando era yo niño. Y cuando yo tenía unos 9 años, recuerdo que mi mamá cada día me mandaba a comprar leche. Ahí vivíamos por el centro de Tuxtla y la lechería estaba como a 2 o 3 casas. Un señor que tenía rancho y muy temprano le traían la leche, de esa leche que hasta natita le salía de aquel tiempo. Y todos los días mi mamá me mandaba a comprar 4 o 5 litros de leche. Y ese día me dijo: ten el dinero y ve por la leche. Y recuerdo que me daban una olla grande de aquellas de peltre, no sé si se lo ubican. Y ya me fui por la leche. Eso era
pues prácticamente todos los días. Y fui por la leche, no recuerdo si eran 4 o 5 litros. Y al regresar, no sé, tal vez a 20 metros de la casa, que me voy tropezando. ¿Y qué cree? Se riega toda la leche. De verdad, yo quería que esa hora, bueno, no conocíamos a Cristo, ¿verdad? Si no hubiera dicho, quería que esa hora fuera el arrebatamiento de la iglesia. De verdad, cuando yo vi toda la leche, me espanté, tuve miedo, tuve coraje, tuve tristeza, un terror terrible. Dije, mi mamá ahora sí me va a dar la tunda de la vida. Ya estaba pensando a qué país escaparme. Estaba yo pensando cómo ya que ese era mi último día de vida. Y pues ya ni modo de levantarlo y meterlo otra vez a la olla. Y ahí estaba yo con mi olla y aquella olla todo despeltrada y llorando amargamente. Dije, ya de plano. Pero en eso va apareciendo mi hermana mayor, mi hermana Berito, que ya era casada y llegó a visitarnos y me encuentra ahí en la calle. Me dice, ¿qué te pasó? Y yo llorando, le digo, es que tiré toda la leche que mamá me mandó a comprar y hoy sí no me la acabo. Y ella fue movida a misericordia. Esa fue mi salvación. Sacó dinero y me dio otra vez para los 4 o 5 litros de leche. Fui por la leche, regresé ahora sí con mucho cuidado y le entregué la leche a mi mamá como si nada hubiera pasado. Creo que mi mamá se murió sin saber esta historia. ¿Qué sucedió ahí? Yo cometí un error, yo cometí una falta, pues la regué. Tenía que pagar por eso. Pero llega mi hermana mayor y paga por mí. Y parece que nada hubiera pasado. Por eso le digo que la justificación es así. Bien pecador, bien marihuanote, bien mujeriego, bien raterote, bien borracho, bien maricón. Pero cuando Cristo lo justifica, parece que nunca hubieras cometido ningún pecado, porque el Señor te hace justo, te hace limpio por medio de la sangre preciosa derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Y nada más que en la historia bíblica no fue la hermana, en mi historia fue mi hermana mayor, en la historia bíblica fue nuestro hermano mayor. Cristo pagó por nosotros. Nosotros teníamos que presentarnos ante el Padre y el Padre seguramente nos iba a condenar porque Él es santo. Por eso dice la Biblia que ahora un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Incluso ya siendo cristiano, si usted y yo pecamos, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entre paréntesis, no le estoy diciendo que peque ni le estoy dando permiso de pecar. En caso de que pecáramos, la gente te va a condenar. La gente, este ya no tiene salvación, ya que le come el chucho. No, eso dice la gente. Pero desde el día que usted fue justificado, ahora usted tiene un abogado que nunca pierde. Se llama Jesucristo. Obviamente, siempre y cuando usted se arrepienta. Entonces, estamos entendiendo qué es la justificación. Es absolverlo. Dicen que el agua sucia corriendo 5 kilómetros en el río se limpia. El hombre, aunque haga obras buenas, no se limpia. Aunque desee sus rameadas de albahaca, no se limpia. Aunque se vaya a la montaña y se encierre, no se limpia. Lo único que nos hace justos y nos limpia es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es perfecto. En vida, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Cuántos pueden creer eso? Segunda a los Corintios, capítulo 5. Ahí si me ayudas lo pones en el versículo 19. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No, mire, esta es la justificación, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Verso 21.
al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Le digo algo más y le pido al Espíritu Santo que lo selle en su corazón. Desde el día que usted fue justificado y fue salvo por gracia, cuando Papá Dios nos ve a nosotros, realmente no nos ve a nosotros, ve a su Hijo amado que murió en la cruz del Calvario. Por eso aquí dice la palabra, fuimos hechos justicia de Dios en él. Todos aquí tenemos defectos, tenemos errores, tenemos fallas. ¿Qué tiempo tiene que Dios nos hubiera eliminado? Pero el Señor no te ve a ti con tus errores y defectos. Incluso la Biblia dice que cuando el Señor ve a su pueblo, no ve sus defectos y errores. Dice que ve la hermosura de su pueblo. Es como cuando usted tiene un niño, un bebé. Ya se da cuenta que cada mamá tiene el bebé más hermoso del mundo. Y usted dice, hermoso, tiene carita de cotorrito australiano este. Pero para la mamá es el más hermoso. ¿Sí me explico? Para el papá también. Dice, pero si tiene cara de comal tiznado este. Pero para él es hermoso. ¿Y qué cree? Papá Dios nos ve igual a nosotros. No importa qué cara tengas, Él te ve hermoso, porque no te ve a ti y a mí, sino ve a su Hijo en nosotros. Y Él tiene también el Hijo más hermoso que usted se pueda imaginar. Entonces, este es un acto declarativo, es decir, la justificación es un acto que te declara absuelto. Señor, cometí 1,000,000 de pecados, eres libre. ¿Por qué? No hice nada por eso. No, pero hubo alguien que pagó por ti. O sea, usted debe entender esto, hermanos. Número 2, la justificación es un acto judicial en el cual la idea de juicio y de salvación se combinan para representar el cumplimiento de la ley por parte de Cristo a favor del pecador. Primera de Pedro 3:18. Es decir, mire, lo que hemos estado explicando, hermanos, no somos salvos por las obras de la ley. Ahorita le voy a dar más versículos que nos ayudan a sostener esto. Pero mire aquí que dice primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Es decir, nuestra carnota fue condenada, fue muerta por la ley. Por eso en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Maravilloso. Nuestra carne está corrompida, está condenada, pero nosotros somos vivificados en el Espíritu. Adán y Eva murieron espiritualmente, pero su cuerpo siguió viviendo y engendraron hijos estando muertos en delitos y pecados, y de esa descendencia venimos nosotros. Por eso dice la Biblia que por un Adán entró el pecado y la muerte al mundo, pero por el postrer Adán, que es Cristo, entró la salvación y la vida eterna. Por eso, ¿cómo no amar al Señor? Él es el campeón de todos los tiempos. Él vivió en santidad y perfeccionó la santidad y obedeció al Padre. Lo que el ser humano no podía, porque nadie pudo cumplir la ley de Moisés, entonces Cristo la cumplió para que ahora al creer en Él nosotros seamos justificados como si nosotros lo hubiéramos cumplido. La justificación de Dios es un acto judicial que te absuelve. Mire, en esta tierra hay mucha corrupción. De hecho, México, nuestro país, está en los primeros lugares de los países más corruptos. Para todo es mordida. Sí sabe que es una mordida, ¿verdad? Un soborno.
En México le decimos mordida, ya ni que fuera chucho, dicen por ahí, pero así se le llama, mordida para esto y mordida para aquello. Y voy a entrar a la universidad, pues doy soborno. Y tal cosa, ¿cómo, de qué forma nos arreglamos? No, pues por tanto de dinero. Y hay personas que confían en su dinero y viven como se les da la gana. Y piensa que cuando ellos lleguen al cielo, ahí en la entrada donde el ángel está revisando el libro de la vida, piensa que van a decir: ángel, por favor, checa que si está mi nombre ahí. Y el ángel va a buscar: ¿cómo te llamas? Fulano. No aparece tu nombre en el libro de la vida. Y el hombre rico dirá: ángel, ¿no habrá forma de llegar a un acuerdo? Y piensan que su dinero va a valer en el cielo. Tu dinero no te justifica. La justificación es de carácter judicial, que te absuelve, te declara libre de los cargos que se te imputaban. Para Dios no hay nada imposible. No importa qué tan horrible haya sido tu pecado, si te arrepientes y recibes la gracia de Dios, eres justificado. No porque seas bueno, porque hay mucha gente buena, entre comillas, que va al infierno. El infierno está en un 50% lleno de gente buena. Pero cuando usted llega con su buenura al cielo, usted no entra, porque ese es trapo de inmundicia. Dice la Biblia: porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Lo único que vale es la sangre de Cristo, no se olvide. La justificación es un acto remisivo en el cual Dios en realidad remite y da un perdón completo. Ponme Romanos 6:7. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Es un acto remisivo, es decir, Dios te da un perdón completo. ¿Me están oyendo, señoras? Aprendamos de Dios. Ay, ¿por qué las señoras, pastor? Porque a veces son más propensas las mujeres. Ay, ¿te acordás? Le besaste su trompota de esa que fue tu novia hace 30 años. El hombre ya está olvidado, está. No, un día fue nuestro aniversario, no me llevaste chocolates. Y tu mamá era malísima conmigo. Y recordando un montón de cosas. ¿Usted cree que Dios es así? Dios se olvida de todo eso. Y no porque sufra amnesia, sino que su Hijo nos justifica. Dios no se va a acordar de tus pecados. Fíjese, ese es uno de los miedos antes de decir: ay, Señor, y los pecados de juventud y lo malo que hice. Pues cuando el Señor te perdona, es total y sinceramente. El que no perdona es del diablo. El que es de Dios perdona. Pastor, pero me cuesta. ¿Y tú crees que a Cristo no le costó dar su vida en la cruz del Calvario? En cierta iglesia había un hermanito de esos que se meten bastante con Dios. Y siempre le llegaba a decir al pastor: pastor, fíjese que el Señor me habló y me dijo esto, esto y esto. Y el pastor dijo: ¿será que Dios le habla a este? Y le dijo: mire, hermano, lo invito a desayunar mañana en la casa. Y si es cierto que Dios le habla, pregúntele al Señor. En cuanto a mí, pregúntele cuál fue el pecado más terrible que cometí en el mundo. Y si Dios te habla, mañana en el desayuno me lo dices. Al día siguiente desayunaron, y al terminar de desayunar, el pastor le dice al hermano: bueno, hermanazo, si Dios te habla, ¿le preguntaste cuál es el pecado más terrible que hice en el mundo? Y dice el hermano: sí, pastor, le pregunté al Señor cuál era el pecado. Le dije: Señor, ¿cuál fue el pecado más grande que mi pastor hizo cuando estaba en el mundo? Y el pastor dijo: ¿qué te contestó? Es que el Señor me dijo: no me acuerdo. Entonces el pastor empezó a llorar y dijo: verdaderamente Dios te ama. Porque cuando el Señor te perdona, es totalmente.
fuiste ramera, fuiste marihuana. Fíjese que estaba escuchando el testimonio de una evangelista colombiana, una mujer terrible, asesina, secuestradora, narcotraficante. En relación de lesbianismo, mire esto, qué cochinada, de lesbianismo con una mujer que era su hermana, pero a la vez era su tía. Y usted dice, ¿cómo así? Resulta que el papá de ella se metió con la mamá y nació esa muchacha. Entonces, para esta hermana, esta pareja que tenía, qué revoltijo, ¿verdad? Era su hermana tía, porque era hija de su abuela, pero también era hija de su papá, porque había incesto. Entonces son de esas veces que el diablo te dice, uy, está difícil que Dios te perdone. Pero al diablo se le olvida que la sangre de Cristo tiene poder, y que por su sangre somos redimidos y somos perdonados, y Él te justifica. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, a ver, dígalo conmigo: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si a usted alguien le debe mucho dinero y esa persona se muere, tal vez usted también se muere, porque dice, ¿y ahora quién me paga? Porque no va a ir a los juzgados a demandar al muerto. Ya está muerto. ¿O será que con una orden judicial usted lo va a levantar y que le pague, y que después se muera después que le pague? Eso no se puede. Por lo tanto, aquí dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces el pecado o la muerte, el diablo, no se enseñorea de nosotros. ¿Y por qué no? Porque la ley ya no nos condena. ¿Y por qué no nos condena la ley? Porque estamos en la gracia. Y si usted hubiera cometido un pecado, tiene un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Fíjese que yo me ocupo en estudiar la palabra, en entenderlo, a suplicarle al Señor que me dé la iluminación y compartirle, porque hoy hay tantas corrientes doctrinales y algunos son muy sutiles. Yo escuchaba a un predicador decir, y tiene muchos videos ahí en el YouTube, dice que la salvación empezó bien, pero finalmente dijo, la salvación es una recompensa de Dios por vivir en santidad. Se oye bien bonito, cualquiera puede decir amén. Otra vez, esta es una herejía. La salvación es una recompensa de Dios por vivir en santidad. Esa es una herejía, porque volvemos a lo mismo. Entonces somos salvos por obras. Claro que Dios quiere que perfeccionemos la santidad, pero como fruto, así como somos cristianos, demos frutos que honren a Dios. Pero el ser humano, por más que se esfuerce, no puede producir santidad. La santidad es consecuencia de que nosotros tenemos el Espíritu Santo. No sé si alguien me entienda y pueda decir un buen amén. Pastor, ¿cómo así? Pues cuando queremos hacer lo malo, el Espíritu Santo nos redarguye. Cuando en la tienda te dan de más, te dieron 200 pesos de más, y usted lo agarra y dice, la bendición del Señor. Pero el Espíritu le dice, devuelve ese dinero, te dieron de más el cambio. Y su carnota miserable dice, no, 200 pesos, no, cualquier día te caen así. Y el Espíritu Santo te dice, devuélvelo. Tú no sabes si a la muchacha le van a cobrar en la quincena. Y finalmente el Espíritu Santo vence, se dice, está bien, y devuelve ese cambio que le dieron de más. De cierto le digo que hasta contento se siente uno. ¿Le ha pasado? ¿Y ha regresado rápido el cambio?
¿O lo ha considerado? Ay, mañana. O ay, que Dios me lo revele. No. El Espíritu nos anhela celosamente. Y la salvación no es un premio por tu santidad. La salvación es gracia inmerecida. Es gracia a favor de nosotros. ¿Sí me explico? Y la santidad es una consecuencia de que ya somos salvos. Ya no hacemos las cosas del mundo. Y cuando estiramos la mano y queremos hacer algo, el Espíritu de Dios nos redarguye. ¿Sabe? Haga una pruebita ahorita en este mismo momento. Escuche. ¿Cómo puede saber que usted ya es cristiano y que tiene el Espíritu Santo? Fácil. Si usted toma, como antes, sí saben que es la caguama, ¿verdad? Es una cerveza como de 2-3 litros. La cerveza ya no le va a saber a cerveza. Se le va a hacer un nudo acá, va a sentir feo, va a decir, ¿qué chiste tiene esto? Es pipí del diablo, va a decir. El adulterio, bueno, va a tener sexo con alguien que no es su esposa, pero tampoco se va a disfrutar. En el mundo lo disfrutaba, pero como ahora ya el Espíritu de Dios le redarguye, no lo va a disfrutar. Ese dinero que robó, antes bien vivo el hombre, ¿no? El que no tranza no avanza. Y nada más estaba viendo a quién le robaba y feliz. No tenía el Espíritu de Dios, pero ahora le redarguye. Antes se creía muy vivo robando, ahora le redarguye. Digo, si es cristiano. Kilos de 900 gramos. Pesa falsa, abominación a Dios. Esos que son mecánicos, ¿verdad? Si no son cristianos, ponen piezas viejas y lo cobran por nuevas. Ay, métele un aceite grueso para que amarre el motor, lo vende, luego que se le desvele otro. Ya el Espíritu de Dios te redarguye. Digo, si somos cristianos. O se les fue el gozo, o están meditando en lo que estoy diciendo, o no están entendiendo nada. Si está entendiendo, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, en todo, pues ya el Señor nos redarguye. En las redes sociales, aquí está nuestro dedito, todo está a un clic. Todo, lo bueno y lo malo está a un clic. Pero el Espíritu de Dios le redarguye para no ser lo que no debe hacer. Y si usted ha sido un tranza, un corrupto, un mentiroso, porque eso sí, miren, ese adulteró, ese se emborrachó, sí, pero ¿qué tal el envidioso, la celosa, el que no perdona? Ahí está, pero como no es pecado escandaloso, nadie dice nada. Y una cosa no justifica la otra. Usted y yo hemos sido justificados por la sangre de Cristo, pero para hacer buenas obras que Dios tenía preparado de antemano. Bueno, ya casi vamos terminando. Ponme Gálatas 3:6. También es un acto, mire, la justificación es un acto restaurativo por el cual el pecador perdonado encuentra nuevamente el agrado de Dios al darle la justicia de Cristo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Escuche esto, la justificación no es solamente ser absuelto, no es solamente recibir la salvación por gracia. Ahí le va algo grande. También te restaura, nos vuelve, mire qué importante es esto, nos vuelve prácticamente al estado original que Dios nos dio cuando nos hizo a su imagen y su semejanza. El homosexual no nació homosexual, el borracho no nació borracho, la drogadicta no nació drogadicta, el diablo no nació diablo, fue creado como ángel. Pero el estado original se perdió por el pecado de Adán y Eva. Ahora, a través de Cristo, Él nos restaura. El trabajo del cristiano, cuando nos dice la Biblia que hay que cuidar la salvación,
El trabajo del cristiano es este: ocúpate en tu salvación, es decir, que cada día nos parezcamos más a Cristo. De eso está hablando la palabra. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 3, verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El verso 24, siendo justificados. A ver, si me pones Romanos 3:24, porque así me interesa mucho que lo vean. Dice, siendo justificados, ¿cómo dice? Mire, de verdad que muchos van a arder en el infierno porque líderes religiosos que vendían las indulgencias y que pagaban misa que para sacar del purgatorio las almas. Si aquí claramente dice, siendo justificados, ¿qué? ¿Cuánto pagó usted por su salvación? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ay, Dios mío, espero que todos los que estemos aquí somos cristianos. Nuestra salvación costó la sangre de Cristo, pero para nosotros es gratuito. Está tremendo esto. De hecho, cómo me gustaría que todos los de la iglesia Torre Fuerte leyéramos toda la epístola a los romanos. Ahí está todo, para que usted entienda realmente quién es quién. Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Escuche esto. Dice que si alguien obra y se le recompensa, ya no es gracia, sino que es pago por lo que hizo. Escuche bien esto. Nadie de los que están en el cielo en este momento llegó allá por sus propios méritos. Nadie. Y usted y yo tampoco vamos a llegar al cielo por nuestros propios méritos, sino por la sangre del Señor, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Porque el que obra, mire, ¿por qué Dios dice que no es por obras? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, oh, es que yo estoy acá porque era un tipazo, me porté muy bien. No, no es cierto. Nadie en el cielo está por sus propias obras. Por eso, hermanos, tenemos que estar agradecidos con Dios en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Porque por gracia, somos salvos. Sigamos leyendo. Romanos 4:16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel, es decir, de Adán, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, dice Jesucristo. Ahí está bien claro para que no nos confundamos. Gálatas, la epístola, ponme ahí Gálatas 2:21. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Recuerde, no pierda el hilo del mensaje. Estamos hablando de la salvación por gracia y la justificación. Dice aquí, dice el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Jesús contó una parábola. Dice que subieron al templo dos hombres. Uno era fariseo, tenía religión, y la oración de este fariseo fue la siguiente: Señor, diezmo de todo lo que gano, ayuno, oro. Ni siquiera soy como este gentil que está aquí al lado. Mientras que el gentil dice que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo. Dijo: Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Y viene la gran pregunta. Dice Jesús: ¿quién de los dos fue justificado? El gentil regresó justificado a su casa, porque se reconoció como pecador. Pero el fariseo no fue justificado, porque él se quería autojustificar. Quería ser justificado por Dios, quería impresionar a Dios con su justicia. Y la Biblia es clara que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Por eso le decía que en el cielo vamos a encontrar personas que nos van a sorprender. Mire, yo llevo 25 años de ministerio y casi 29 de conocer a Cristo. He pasado prácticamente mi juventud sirviendo al Señor. Pero estoy seguro que en el cielo me voy a encontrar algunos que tal vez un mes nada más fueron cristianos, y también allá van a estar. Y tal vez voy a decir: oye, pero si este no quería nada con Dios, y era rebeldazo, y era terrible. Pero resulta que un día reconoció la gracia, reconoció el sacrificio de Cristo y recibió esa salvación y fue justificado. Nos guste o no, va a haber gente y que nos va a dar sorpresas en el cielo, y nos vamos a gozar porque un solo pago tenemos, que es la salvación. Mire, hasta en las alabanzas que se cantan, siempre hay en el hombre, en el cristiano, una inquietud por pagarle a Dios lo que hizo. Dice una alabanza: ¿con qué puedo pagarle este gran sacrificio? Pues Dios no te está cobrando para empezar. La alabanza de la siembra: ¿qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo qué. Y siempre está en el hombre algo ahí que quisiera pagarle a Dios, y no tenemos nada con qué pagarle. Yo le pago a Diosito obedeciéndole, viniendo a la iglesia. No, esto usted lo hace porque usted ya es salvo. Usted viene a escuchar la palabra de Dios. Estas 2 horas o 2 horas y media que usted viene los miércoles es un fruto de que usted ya tiene el Espíritu Santo de Dios, y no nos fastidia, no nos aburre. La gente dice: estos caen mal, están el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el miércoles, el lunes, el martes, el jueves, el viernes el tabernáculo, ya hasta van al instituto y luego hasta van a servir en el encuentro. A ellos les fastidia. Mire, en las redes sociales hay gente que puede pasarse horas en el internet. ¿Qué está viendo? Fútbol. Se conoce todas las liguillas, todas las copas, todos los equipos. Horas. Digo yo, ¿no les aburrirá? Otros están en las redes sociales viendo los últimos chismes de los artistas. Horas. Otros viendo marcianos, extraterrestres. Horas. Otros viendo modas. Horas. Otros viendo mujeres encueradas. Horas. Sí, porque también los hay. ¿Y por qué? Porque eso les apasiona. Y yo le voy a ser sincero, a veces también paso horas, pero escuchando prédicas, estudiando la palabra de Dios, porque es lo que me apasiona, es lo que me llena, es lo que me interesa.
Y tal vez para otros y para la gente que no es cristiana y no es salva, nuestra vida es aburrida. ¿Ya se dio cuenta? Por eso, jovencita, tú que eres cristiana y luego te desvías por un filisteo, es que el filisteo dice que mi vida es muy aburrida. El sábado en la reunión familiar y él quiere ir al antro. El domingo a la celebración de la mañana y él quiere ir a jugar fútbol. Porque la pasión no es igual a la tuya. No esperes que al mundano le agrade tu vida. Para ellos nuestra vida es aburrida. Es más, los mundanos dicen: yo me voy a mejor al infierno, porque en el cielo es muy aburrido, según ellos. Porque allá en el infierno me voy a encontrar a mis amigotes y allá va a ser una fiesta. Ni idea tienen lo que es el infierno. Allá no hay amigos, allá hay odio, crujir de dientes. El fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere, dice la Biblia. Para ellos el cielo va a ser aburrido. Pero ¿qué tal para nosotros? El cielo es lo que anhelamos, estar todo el tiempo en la presencia de Dios. Porque si aquí en esta tierra corrompida usted se esfuerza por venir y alabar el nombre de Dios, imagínense cuando estemos allá arriba. Aquí solamente la escuela es un ensayo de lo que haremos por los siglos de los siglos. Y termino con este texto, Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo, está hablando el apóstol Pablo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Mire, el apóstol dice: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Mire qué palabra del apóstol Pablo. Se cree que el apóstol Pablo venía de gente muy rica, de gente pudiente, gente que ha estado en la política, gobernantes. Hay teólogos que dicen que el apóstol Pablo tenía hermanas millonarias. Cuando entró al bote podía: dile a mi hermana que me pague una multa y me saque. Todo lo tengo por pérdida. Hay teólogos que le atribuyen al apóstol Pablo que hablaba hasta 15 idiomas. Y él dice: todas las cosas las tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento. Es decir, para mí todo lo demás no vale. Aquí le llama basura todo lo demás. Dice: para mí lo único que vale es conocer a Cristo. Por eso dice: mi Señor. Por eso usted no diga el Señor, diga mi Señor. Enamórese de Cristo todos los días. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ponme el verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A mí como me gustaría, hermanos, que todos tuviéramos la misma pasión por Cristo y que dejáramos todo por Cristo. Pastor, no debo estudiar. No, sí estudia, saca una carrera, pero no pierdas de vista tu esencia en el amor de Cristo. Al menos yo sí, a todo lo convertí en basura. Todos mis sueños de adolescente, de tener una carrera. A mí me gustaba mucho la idea de ser piloto aviador. Yo me preparé mucho tiempo, muchos años para poder entrar a la escuela de aviación. Pero en la recta final, en el último semestre de la prepa, porque estudié 3 semestres de prepa aquí en San Cris y luego el cuarto, quinto y sexto en Tuxtla. Entonces en el sexto semestre el Señor me alcanza. Cuando usted le pregunta: ¿y usted aceptó a Cristo? Mejor dígale: no, más bien Cristo me aceptó a mí. ¿Sí me explico? Porque somos salvos por gracia. Yo sí lo dejé todo, hermanos. Incluso hasta dejé la ciudad para irme a un pueblo. A mí no me importó, mi esposa sabe esto. Yo nos dije: Señor, ¿y me van a pagar? ¿Y qué voy a comer? No, o sea, no me importó nada. Tal vez alguien diga: pobre este muchacho, está loco.
Yo digo amén y sigo loco todavía, le sigo creyendo al Señor con todo mi corazón, porque dice la Biblia que si estamos locos, nuestro manicomio está en el cielo. Esa es la justificación. Así que, por favor, quítese de su mente cualquier otro disco que le haya metido la religión. No necesitamos más que Cristo. Ayer o antier, no recuerdo, antier creo, le decía yo a una persona, escuche, que ha conocido de Dios por 35 años. Y yo le decía, fíjate, le digo, hay que estudiar la palabra, hay que venir a escuchar la prédica, porque a veces nada más nos quedamos con lo que nos dicen, pero no vemos qué dice la Biblia. Y muchos dicen, Señor, como dice tu palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. Señor, como dice tu palabra, ni siquiera la hoja de un árbol cae a tierra si no es tu voluntad. Eso tampoco lo dice la Biblia. Y después de 35 años me dice, de verdad no lo dice. Pero parece que sí lo dice. Pues si lo encuentras ahí me lo muestras. ¿Sabe dónde dice que ni la hoja de un árbol se cae? En el Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra, lo dijo Don Quijote. Y hay un montón de conceptos y de ideas que tenemos propias o de otros porque no estudiamos la Biblia. Como lo que le decía hace rato, que la salvación Dios te la da como recompensa de vivir en santidad. Herejía, no es así. El Señor te justifica y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Qué maravilloso es el Señor. Escuchaba un testimonio de un hermano. Dice que él, como tiene mucho dinero, fue hasta Europa, se compró un Rolls Royce, un coche bonito, y se lo trajeron para acá, a México. Bien feliz con su Rolls Royce, coche. Son coches exclusivos. Y se le va descomponiendo. Y él dice, ¿ahora qué hago? No hay de esos mecánicos para meterle mano a ese coche, es un Rolls Royce. Entonces él tuvo que hablar a la agencia allá del país donde él lo compró. ¿Y sabe qué pasó? Le enviaron un experto de esos carros. Viajó desde allá, vino a México y reparó el Rolls Royce. Y este hombre estaba así como asustado, dijo, ¿cuánto me va a salir esta reparación? El hombre vino desde Europa para repararme el coche. Y cuando llamó a la agencia, dice, disculpe, quiero saber cuánto debo por la reparación. Y esto fue real. ¿Sabe qué es lo sorprendente? Que le dijeron, usted no debe nada. Oiga, pero me repararon el carro. No, aquí, o sea, la marca es tan prestigiosa que le dijeron, aquí no existe antecedentes de que el coche fue reparado. Y cuando yo escuché eso dije, así es la justificación por fe. Cuando Dios te perdona, en el cielo, ante Dios, no hay memoria de tus pecados. ¿Por qué cree que cuando alguien viene del encuentro vienen hasta danzando? Y los que no danzan es porque no están bien libres todavía. Hay que mandarlo 8 o 10 encuentros más todavía. Pero hasta cantamos libre, yo soy libre. Porque si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Y no hay registro de que fallaste. Y no hay registro de tu error. Y no hay registro de que un día te tuvieron que venir a reparar. Póngase de pie en esta noche. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy seguro que usted en lo que va del día ya habló con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Seguro. Yo los conozco, sé que hablan con Dios. Pero no, lo que sí no sé y de lo cual no estoy seguro es de que si usted ya le dio gracias por la salvación. ¿Qué le parece si en esta oración usted le agradece al Señor por su salvación? Y quítese ese disco rayado de decir, ay, ¿qué estaré pagando? Ya Cristo lo pagó por ti.
Ya dejemos de lamentar, ay, que estaré pagando. No, ya Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Cierre sus ojos. Papito, te damos gracias en esta hermosa noche por la palabra que con temor, temblor, Señor, he trazado. Tú sabes, Dios mío, que no fueron horas ni semanas, son años que he estudiado estos temas, Padre. Son años que he escudriñado. Son años, Padre, que me ha llevado a entender que la salvación es por gracia y que la justificación, Señor, me absuelve, que murió el justo por los injustos, que no por mis obras, vamos, díselo el Señor, no por mis obras soy salvo, no por mis méritos, no por mis capacidades o virtudes soy salvo. Soy salvo por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no sabemos valorar esa salvación. Muchas veces lo tenemos en poco, y otros que han vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Perdónanos, Señor. Iglesia, pídele perdón al Señor, porque cuando nos enojamos y maldecimos y renegamos, nos estamos olvidando de lo que Él hizo por nosotros. La salvación Dios te la dio, mi hermano, y no la puedes perder. Pídele perdón a Dios si le has fallado. Pídele perdón a Dios. Si te cuesta perdonar, dile: Señor, ayúdame a perdonarme, es difícil. Si tu corazón se ha llenado de resentimientos, se han ido acumulando odios, rencores, pecados, míralo a Él y míralo crucificado. Acuérdate que ya no eres hijo del diablo, que ahora eres un hijo de Dios, que tienes que aprender a perdonar, porque también papá te perdonó. Señor, gracias.